Ok, ya estamos. Y bueno, ¿quieren esperar tantito o ya empezamos? No, no, pues esperemos, hombre. Este, mm, Pero una pregunta, ¿y ese Dubalín tan sabroso? Híjole, si hubiera sido presencial, igual nos ibas a regalar unos. sí, de hecho, la primera clase que recibí de advección caótica, éramos tres, claro, no íbamos a ser más. El profesor llegó con una caja de Dubalines. Y creo que de ahí me atrapó la advección. Creo Ah, que fueron los eso Dubalines y fue. no fue. No, pues está bien. Bueno, ya son 5:05. Entonces, pues bueno, empecemos y que se unan los demás. ¿Sí? Bueno, ¿Va? ok. O bueno, no sé, Fernando, si quieres esperar más. No sé si hay muchos, es que como aquí nada más veo a ustedes, cuatro, Sí, este, bueno, ahorita hay 16. bueno, ya con 16 ya. ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Ya motiva, ya motiva. Ok. Luego se unen más, es que ahí está. Ok, entonces, bueno, Ah, tiene que espérame. dar la semblanza, sí, Un, cierto, un por segundo, un seriedad. segundo. Por favor, esto es muy, muy serio y muy oficial. No, no es cierto. Bueno, pues muchas gracias a los 16 y a Fernando por acompañarnos en el cuarto seminario de la red de investigadoras e investigadores en oceanografía física. Y bueno, pues ya sabemos, recuerden que esta red busca acercar a los investigadores y investigadoras en oceanografía física y áreas afines con el propósito de promover y facilitar la colaboración entre distintos grupos del país. Entonces, bueno, en esta primera serie, pues en particular nos interesa pues funcionar como una red de apoyo para los investigadores que recién inician su carrera académica, pues dando a conocer su trabajo. Un pequeño recordatorio, los seminarios están disponibles en nuestro canal de YouTube después del seminario, siempre que los ponentes estén de acuerdo. Entonces, bueno. Y bueno, pues recuerden también que la idea de esta red pues, es que les sirva a la comunidad y pues para ello necesitamos que nos digan si esto les está funcionando o no. Así que si los invitamos a ponerse en contacto por correo electrónico o por Twitter, nuestro Twitter es @mx-rios. Si tienen ideas o sugerencias o iniciativas que quieran proponer en esta plataforma. Pero bueno, ya pasando al seminario de hoy, pues es un gusto presentarles a nuestro ponente, el doctor Fernando Andrade. Fernando cursó la licenciatura en Ingeniería Física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la maestría y el doctorado en Oceanografía Física en el CICES. Ha sido técnico especialista en Oceanografía Física en el Departamento de Oceanografía Física del CICES para la Sociedad Mercantil PAE, Proyección y Administración Empresarial S.A., haciendo medición y análisis metoceánico del Golfo de México. Y bueno, desde noviembre de 2016 es investigador asociado al CIGOM, al Consorcio de Investigación del Golfo de México, en el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la UABC en Ensenada, Baja California. Sus áreas de interés son la modelación numérica y el análisis de las salidas y usos de estos modelos y la aplicación de las estructuras coherentes lagrangianas, que es de lo que nos va a hablar hoy, a la altura del nivel del mar proveniente tanto de observaciones como de modelos. Entonces, pues muchas gracias, Fernando. Hola, bueno, ok, bueno, voy a hablar sobre la célula que explota. En esta figura, pues podríamos suponer que es cuando la célula explota. Recuerden que voy a hablar del océano, entonces las explosiones no son tan espectaculares como con Hollywood. Y para explicarlo voy a utilizar el Duvalin, ahorita voy a contar por qué. Y y bueno, estos los remolinos que vamos a usar como células, ¿no? Como las células que explotan. Nace como mes y feria. eh, Mi mujer dijo que yo podía dar un seminario a la escuela de mis hijos y dije, bueno, ok, pues sí puedo dar un seminario, pero pues no voy a dar este,
Eh, o sea, mi trabajo no lo voy a explicar con lo normal, entonces se me ocurrió usar el Duvalin. Y recordando más tiempo atrás, en mi primera clase de advección caótica me dieron un Duvalin, Oscar Velasco, y yo creo que gracias a eso sigo haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre estas tres figuras. Lo primero es, si alguien leyó el resumen, hablaba sobre la célula que explota, que era de la canción de, como un símil a la canción de Saúl Hernández, de Caifanes. Y entonces, pues, supongamos que estábamos platicando yo y él más bien debrayando sobre la letra, y él se voltea y me pregunta si podríamos saber el momento en que explota. Yo le contesté, pues de células, pues no, ni idea. Pero si consideramos los remolinos como un organismo, entonces es posible considerar o proponer remolinos como sus células. Entonces, si vemos aquí, esto es la altura del nivel del mar, y los contornos cerrados o las líneas de corriente cerradas nos indican, nos sugieren que hay la presencia de remolinos. Estos remolinos se ha mencionado desde 1983 que al formarse atrapan masas de agua o trazadores pasivos como plancton o contaminantes y viajan dentro de estos remolinos. Si es en el área del Golfo de México, pues los remolinos de la corriente Lazo, que son los que en algún momento se va a separar uno, van a viajar hacia el noroeste y aquí van a dejar todo, ¿no? En teoría. Como dije, estos remolinos se han seguido y se han identificado siguiendo las líneas de corriente cerradas. Sin embargo, los trabajos de Haller y Verón Vera en el 2012 han mostrado o sugerido que es seguir o usar los métodos instantáneos de detección pues no es lo más correcto si estamos interesados en el seguimiento de trazadores. Entonces, como sigo hablando con Saúl, me dice, oye, pero pues, entonces, ¿qué propones? Y por suerte en ese momento vimos una tienda abierta y compré todos los Duvalines que había. Entonces, con el Duvalin, le dije, vamos a hacer 8, una y otra vez, y estos 8 son lo que llamamos, bueno, lo logré modelar o simular con la ecuación o el oscilador de Duffin. En este oscilador, en este campo de velocidades, lo que podemos ver aquí es una zona de contracción y este estiramiento. Esta zona le vamos a llamar se le define como zona hiperbólica, y debido a que las partículas aquí se aproximan y si luego se alejan rápidamente, es una zona de mezcla rápida, mientras que en estas zonas las partículas van a estar dando vueltas continuamente y son los puntos elípticos o centros remolinos. Entonces, ¿qué pasa si soltáramos o pusiéramos unas semillitas en nuestro flujo o en el Duvalin? Pues si lo ponemos en la zona de estiramiento, vamos a ver que las partículas rojas van a mantenerse juntas un periodo largo, mientras que las partículas azules que están en la dirección de contracción, al aproximarse al punto hiperbólico, se van a alejar rápidamente. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, porque serían las células, son los centros o los remolinos, donde vamos a ver que las partículas se mantienen juntas un periodo, o en este caso todo el periodo, ¿no? Ahora bien, si las ponemos a bailar, ¿qué veríamos? Entonces, o sea, lo que hice fue sembrar partículas y advectarlas con el flujo. Entonces, lo que pueden ver es que en los centros, las partículas se mantienen muy juntas, mientras que en estas partes las partículas se separaron. Aquí lo que estamos cuantificando, si quieren, es el nivel de separación entre las partículas,
Las partes amarillas es donde se separan más rápido, y la parte azul es donde las partículas se mantienen juntas. Pero le vamos a poner nombre al niño, ¿no? Entonces, lo primero que definimos es tanto el amarillo como el azul es una malla donde son las partículas iniciales, y estas al vectarlas a un tiempo t, el tiempo que definamos nosotros, vamos a tener esto, y esto le vamos a definir como el flujo al tiempo t. A este flujo, si aplicamos la matriz de Cauchy-Green, que es esta que tenemos aquí, vamos a calcular la matriz de Cauchy-Green, y con la matriz de Cauchy-Green vamos a tener dos eigenvalores, y asociados a sus eigenvalores, sus eigenvectores. Entonces, en esta gráfica lo que estoy graficando es el valor de lambda 2 al tiempo t0, o sea, indica cuánto se va a estirar al tiempo t. Entonces, esta zona amarilla nos indica dónde las partículas se separan más rápidamente, o el flujo se deforma rápidamente, mientras que en azul es donde las partículas o el flujo se deforman lentamente. Si ahora, en el 2012-2013, en Haller y Verón Vera proponen la ecuación eta, donde usando los eigenvalores de la matriz de Cauchy-Green que calculamos para el tiempo t que usemos, proponen un nuevo campo de velocidades con el que podemos encontrar los remolinos coherentes. Para encontrarlos, lo que hacemos es advectar partículas o calcular líneas de corriente con este nuevo campo, y buscamos las líneas que se cierren. Las líneas que pasen por el punto inicial como 30 veces y tengan una trayectoria cerrada, nos va a indicar que ese remolino o ese anillo va a mantener su coherencia por, por el tiempo t que digamos. Cuando usamos lambda igual a 1, quiere decir que ese anillo hasta el tiempo t y pasados, pues depende de la escala que estemos usando, ese anillo no se va a filamentar, ¿sí? Va a ser coherente. Ahora bien, después de tantos y tantos duvalines, por tanta azúcar, el pulso empezó a fallarnos, y entonces le metimos lo que es la dependencia temporal. Entonces, las líneas negras es donde las partículas se van a separar más rápido, o el lambda 2 va a ser mayor, y conforme vaya aumentando el tiempo, estas lambdas van a ir, o sea, estas líneas van a ir aumentando, indicando que el flujo se está deformando todavía más, ¿no? Entonces lo que hicimos fue buscar remolinos, o buscar los anillos al tiempo 10, al tiempo 15 y al tiempo 20. Si se fijan, al tiempo 25 en la parte superior ya no encontramos un anillo, mientras que abajo sí. Esto quiere decir que el anillo va a mantener su forma coherente, o sea, vamos a encontrar un anillo hasta el tiempo 20 para el caso de la parte superior, y en la parte inferior vamos a ver que hasta el 25 en teoría va a mantener su coherencia. Para hacer este experimento resultó que con lambda 1 no pude encontrar las cosas tan fácilmente, entonces tuve que ir variando el valor de lambda en la ecuación anterior, y entonces lo que vamos a ver ahora es que el remolino tiene una parte que sí se va a filamentar, pero es considerando que no use lambda igual a 1. Entonces aquí pueden ver que los remolinos, el centro de los remolinos van a mantenerse inmaculados, si quieren usarlo, la palabra, o sea, se van a mezclar muy poco, mientras que el exterior pues, se va a ir mezclando rápidamente. Bueno, si se acuerdan, esta era la célula que iba a explotar, ¿no? Entonces ahora las vamos a vectar hacia atrás en el tiempo para ver su origen.
y su origen, como pueden ver, es en el Caribe. Si las vectamos hacia adelante en el tiempo, vamos a ver que va a durar como unos 30 días más o menos medio coherente, y luego ya va a romperse. Determinar el momento que empieza a romperse resulta bastante complicado, o al menos a mí me parece bastante complicado. Pero vamos a ver qué más hay, ¿no? En el Caribe. Hago una pausa para decir que todo lo que sigue a continuación, pues es parte del trabajo que se mencionó en el resumen. Y ese fue un trabajo hecho con el doctor Vera y el doctor Karash, además de los comentarios acertados de Josefina. Usamos las estructuras, esta paquetería en Julia, que realmente nos ayudó a sacar este trabajo, ya que con MATLAB no hubiese sido posible. Y bien, otra vez la pregunta, ¿cuándo la célula explota? Resulta complicado, pero bueno, para darle una cierta validez a este trabajo, teníamos el trabajo previo de Verón Vera en el 2018, donde encontraron el anillo de Kraken y muestran que el clorofila está atrapada dentro de este anillo, demostrando que estos anillos pues de verdad funcionan, o sea, que aviso y la geostrofía que usamos con aviso hace que los remolinos sí sean coherentes, que aviso no estés fallando. Sin embargo, lo que vi, el trabajo de Huang en el 21 es un trabajo reciente. Ellos dicen que entran remolinos del Caribe, o sea, del Atlántico, cruzan las Antillas y viajan en toda esta zona, llegando hasta el Golfo de México. Lo que nosotros creemos, lo que dice toda la metodología de Lagrangiana, dice que eso no es posible. Entonces, para demostrarlo, lo que hice fue identificar los días o sea, 3 días diferentes, los remolinos que ellos decían que estaban ahí en la gráfica anterior, y debido a que las escalas en el Golfo de México son muy variables, en el Caribe son muy variables, tuve que ir buscando cada 5 días su tiempo máximo de coherencia hasta encontrar estas tipis, se me ocurrió llamarle gráficas como las casas de los indios americanos. En lo que sugiere es que este remolino tiene unos 60 días hacia atrás, o sea, hacia atrás va a tener una coherencia de 60 días y hacia adelante unos 20 y así cada uno. Entonces, solo viendo esta gráfica puedo indicar o decir que este remolino y este remolino no van a tener ninguna relación, o al menos este remolino se va a filamentar como esta zona y no va a llegar a encontrarse con este. Pero para ver si es cierto, los advectamos. Entonces, esta es la parte sur, que sería el 2004 del 6 del 08. Podemos ver que si lo advectáramos hasta las Antillas, este remolino llegaría bastante filamentado. Si lo advectamos hacia adelante, vemos esta estructura bastante deformada o filamentada. Debajo de este remolino verde está el anillo advectado. Esto quiere decir que estos dos remolinos nunca se encontraron, o sea, no fueron parte de la misma trayectoria. Y lo mismo sucede con el remolino detectado el primero del 15 de enero y el 10 de abril, donde vemos este remolino que si lo detectamos hacia atrás se vuelve esta forma extraña, y este remolino no se junta. Entonces, y si advectáramos hacia adelante el remolino, vemos que se empieza a ser parte de la corriente de lazo, pero no tiene, o sea, como remolino nunca lo vamos a ver o encontrar como una estructura que llegara coherente al Golfo, que cruzara coherentemente el Golfo. Entonces, bueno, haciendo una pausa, para mí los métodos de detección son una herramienta bastante útil
los métodos de detección euleriana nos indican dónde están los remolinos, si estamos interesados en la interacción con las corrientes o cosas así, son muy útiles. Sin embargo, para la gente que le interesa la detección de trazadores pasivos como clorofila, etcétera, usar solamente o detectar solamente los remolinos usando métodos como líneas de corriente o los contornos cerrados de SSH no creo que sea la opción adecuada. Ahora bien, en el Golfo de México tenemos estas trayectorias que calculó Shelton en no sé qué año. Bueno, de hecho es una metodología que ellos han desarrollado y van siguiendo el remolino, detectando el contorno cerrado cada día. Aquí lo que muestro, los puntos negros son los anillos detectados cada 10 días. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, de estas trayectorias resulta complicado saber si son ciertas o no. Por eso es que puse la cita de no sospecho de nadie, pero desconfío de todos, de Cantinflas. O sea, y para saber si esas trayectorias son ciertas, lo que hicimos fue ir calculando el tiempo de coherencia máximo para cada día. Esto es hacia adelante en el tiempo, es decir, encontrar el anillo más pequeño que nos asegure que se va a mantener coherente, en este caso 240 días, y así fuimos buscando cada 10 días el anillo más pequeño. Entonces, para encontrar el apocalipsis o el fin del remolino, lo que hicimos fue usar cuando detectamos el último anillo, que es en el punto D2, calculamos el día del apocalipsis sería el día 2 más su tiempo máximo de coherencia, y esto caería en el D3. Entonces el apocalipsis lo encontraríamos el 21 de abril de 2014, y lo que queremos decir ahí es que es cuando el remolino va a comenzar a perder coherencia. Esto puede ser en 5 días o 10 días, pero digamos que es ahí cuando la probabilidad de que la célula explotara sería en ese momento. Ahora bien, si queremos determinar el momento de la concepción o el momento que empieza a atrapar las partículas o las partículas pasivas, entonces lo que hicimos fue al contrario, ir montado sobre esta trayectoria de Shelton y ir calculando la matriz de Cauchy-Green hacia atrás en el tiempo, de manera que cuando el remolino se va a terminar, encontramos el tiempo máximo, ya que vamos a ir hacia atrás. Y para encontrar el inicio, de manera similar, encontramos el primer anillo y integramos hacia atrás, y entonces encontraríamos el D3, que sería el momento de la concepción, es decir, aquí en la figura del 10 de marzo, es el momento en que vemos que el remolino comienza a atrapar partículas y digamos es el momento que se va a formar. Ahora bien, ¿este remolino qué? ¿Podría ser o no? Los colores representan los estadios del remolino. Este es el momento en el que el remolino va a ser lo más coherente. Y como pueden ver, es un remolino un poco aburrido y es el Kraken. No se va a deformar. Va a viajar a lo largo del Golfo de México. Y su tiempo de vida fue bastante grande. Bueno, si alguien tiene un comentario o duda, por favor, pueden levantar la mano, no sé cómo funciona, pero ahora bien, les presento a Yankee. Ese es otro remolino igual coherente.
Y lo que hicimos fue lo mismo, buscar este es el primer anillo al punto B, que es el anillo con mayor coherencia, y así nos fuimos buscando o rastreando los anillos hasta que encontrar el último. Y lo que hicimos es lo mismo, en buscar el apocalipsis, y el apocalipsis cae en este nuevo, bueno, en esta otra rampa, ¿no? Entonces esta es la gráfica en la que vemos el apocalipsis y vemos esta otra estructura. Cuando empezamos este trabajo, empezamos a analizar un remolino que se llama Dorado, que ese es como en 1996, y teníamos esta cosa, o este nuevo remolino, y le pusimos crisis, era la crisis de Dorado. Sin embargo, pues ese no lo muestro. Sin embargo, lo que mostramos es el punto B, y lo que muestro en el punto B es que el remolino que encontramos cuando es el apocalipsis es otro remolino, no es el mismo remolino que lo que sería el Yankee coherente, sino que es otro. Y como se puede ver en la figura 18 de septiembre 17, podemos ver que el remolino tiene otra trayectoria y no tiene nada que ver con la trayectoria de la siguiente rampa. Ahora bien, les muestro al remolino Quick. Este remolino no logramos sacar las rampas como las anteriores, no encontramos su tiempo de coherencia. Y sin embargo, la empresa Horizon Marine menciona que dura 441 días. Y sin embargo, al día 120 el remolino está en esta zona, o sea, ya se ha filamentado y extendido sobre todo el Golfo. Es decir, la canción de que los contornos cerrados llevan o transportan plancton o en masa, pues no es del todo correcta, o no es la mejor opción de usar en SSH. Y bueno, finalmente, ya casi para finalizar, lo que muestro acá son los tiempos de coherencia. En azul son los calculados por la empresa Horizon Marine, y en verde el método geodésico. Podemos ver que el Horizon Marine, sus tiempos son mayores que el método propuesto. Por ejemplo, el remolino Quick ni siquiera lo encontramos, que es el que mostré anteriormente. Y el tiempo promedio de vida con el método geodésico sería de 185, mientras que el tiempo de vida promedio de Horizon Marine propone que es 313 días. En el fondo, lo que estoy mostrando no es nada nuevo bajo el sol. Liebherr en el 2008, en un trabajo que se llama La muerte de los remolinos de la corriente Lazo, ellos muestran que en la latitud 92, los remolinos comienzan a deformarse y a filamentarse por la interacción con otras estructuras. Y finalmente, pues ¿a quién le serviría esto, no? A mi gusto, no a todos los físicos les tiene que gustar. Hay, o sea, gente que hace otras cosas, que sería oceanografía costera, etcétera. Pero es cierto, no a los oceanógrafos físicos no creo que les interese del todo. Sin embargo, los oceanógrafos químicos y biológicos que les interesan los remolinos, o sea, lo que es el fitoplancton y esas cosas, yo creo que sí es más interesante para ellos. Y a los que son modeladores y biogeoquímicos del Golfo de México o Mar Caribe, yo creo que sí les puede servir más. Una de las cosas que a mí me interesaría, y creo que es importante si a los que les interesan los remolinos de la corriente Lazo, es determinando el nacimiento como la muerte, podremos entender, estudiar las causas, por qué los remolinos siguen siendo coherentes, por qué se forma, estudiar qué procesos llevan a la formación del remolino o bien a la muerte.
A mi gusto esa parte solo la podemos hacer con modelación numérica, o sea, con datos de aviso no creo que sea posible. Otra de las cosas que yo creo que a los tanto físicos como bioquímicos que están haciendo modelación, sería importante determinar si los modelos están resolviendo bien si estamos simulando bien las cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo corrí el modelo Nemo y confieso que yo era feliz viendo que se liberaran los remolinos, pero nunca, al menos yo nunca vi que si fueran coherentes cuando decaen o dónde decaen. De hecho, con la salida del ROMS, yo veía mucho que los remolinos de la corriente Lazo se estacionaban en el noroeste del Golfo de México y como estructuras que imperturbables, ¿no? Para el Golfo, para lo que sería el sargazo, yo creo que podría ser una herramienta útil. Sin embargo, como el sargazo es una estructura que también tiene arrastre, no sería tan fácil de usar, pero podría ser adecuada usar las estructuras coherentes lagrangianas y los identificación de estructuras, coherentes como los remolinos. Y finalmente, gracias por su atención. Ahora sí, lo que quieran preguntar o discutir, estoy a su disposición. ¿Alguien tiene preguntas o algo? Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien tiene dudas, comentarios, preguntas? A ver, Martín. Hola Fernando, Hola. buenas tardes. Muy interesante el tema, me gustó bastante. En el remolino que mostraste, me parece que era el Kraken, no me quedó del todo claro los colores. ¿En qué punto es en el que tú dices que ya es el apocalipsis? El más oscuro. Ay, a ver, no es este. De hecho, confieso que esta figura me llega a aburrirme un poco, ¿eh? Ahí, en este momento, va a ir cambiando de color. Aquí es cuando se vuelve ya, en el momento que encontramos la rampa hacia adelante en el tiempo. Luego, en el siguiente momento, o sea, ahorita va a ir cambiando de color un poco más oscuro, que es cuando el remolino llega al D2. Creo que ahorita está. Ahí va a correr como 30 o 60 días. Y este es el momento en que ya el remolino ya va a ser... Ahí empezaría lo que sería la explosión de la célula. De hecho, a mí, bueno, sí es interesante, pero o sea, no lo vimos en qué estructuras habían aquí que lo hacen que lo decaiga. Sin embargo, este remolino, aquí no lo vamos a ver, pero cuando dice decaer, decae muy rápido. O sea, o sea, termina su coherencia y se deshace. Sin embargo, lo que más me gusta... ¿Habría como algún tipo de, perdón, No, sí, habría sí. como alguna relación entre este tiempo de decaimiento y la máxima coherencia o el tiempo que hay en eso, o no lo llegaron a explorar? O sea, lo que buscamos aquí fue el determinar el momento en que pierde la coherencia. Los procesos físicos que llevan a eso no lo analizamos. Ok, muchas gracias, Fernando. A ver, tenemos una pregunta en el chat de Laura Carrillo que dice, muy interesante el trabajo, Fernando, felicidades. Una pregunta, ¿por qué dices que no es de mucho interés para los oceanógrafos físicos? Pues porque muchas veces he presentado estos trabajos y como digo,
lo que era el nada nuevo bajo el sol, o sea, muchos de esos trabajos se han usado, o sea, vienen desde el 2008 y se sigue diciendo que los remolinos, o sea, las estructuras cerradas son, o sea, siguen siendo los remolinos, pues. Entonces, a mi gusto, o sea, digamos que esta literatura de la granjiana o sea, los oceanógrafos la han usado poco, a mi gusto, pues, o sea, no, es mi opinión. Ok, ok. Efra. Gracias, Fernando. Muy interesante. Tengo yo como 15 preguntas, pero voy a hacer solo dos. O sea, sería como dos formas diferentes para definir remolinos, una con las líneas cerradas de corriente y otra con la metodología que estás planteando tú, que es como más de una materia consistente, ¿no? Que no se está separando. Ujú. Y ahí vendría como que la primera duda, porque en ese caso sería una definición diferente y por lo tanto pues tendría ventajas y desventajas. Esa sería una que nos pudieras comentar pues un poquito más. Y la segunda, de lo que comentó, de lo que realizó Juan en el 2021, esta trayectoria de los remolinos que él supone que se van trasladando como un trenecito hasta el Golfo. Con tu estudio demostraste que los remolinos no están conectados, ¿no? En las diferentes posiciones. Ajá. Y de acuerdo con tu estudio, ¿qué explicación pues le darías tú a lo que él describe en su trabajo, esta trayectoria que se trasladan desde el sur del mar Caribe hasta el Golfo de México? O sea, una explicación alternativa y a lo mejor hasta correcta de lo que él presentó en su trabajo. Bueno, de Gracias. hecho es lo que estoy, o sea, parte de lo que he estado tratando de ver. Pero bueno, a ver, la primera pregunta, ¿cuál fue? Porque Sí, vamos de una en una. como dos definiciones diferentes de lo que es un remolino. La primera, pues la clásica, que son líneas cerradas de la corriente, que esa definición trae consigo pues las metodologías que se emplean y como tal tiene ventajas y desventajas. Y lo que tú planteas con las estructuras coherentes es una definición diferente a lo que sería un remolino y también tendría pues sus ventajas y sus desventajas. Y las ventajas ya no las mostraste, pero ¿qué desventajas tendría esta metodología? Aquí en la pantalla que tienes se ve que el remolino pues ya está en todo el Golfo, ¿no? Sí. Casi, casi. Pero ¿qué desventajas tú le encontrarías a tu metodología? ¿Por qué o en qué casos no sería tan bueno y sería mejor usar pues la definición clásica? Bueno, primero, un remolino es una estructura que las partículas giran alrededor de su centro de masa. Entonces, en teoría, los dos deberían de serlo, ¿sí? La cosa es, ok, a esto los podemos llamar remolinos coherentes y los otros remolinos con el nombre de remolinos. Una desventaja es que sí necesitamos el campo de velocidades hacia adelante y hacia atrás en el tiempo si queremos hacer esto. Y al calcular la matriz de Cauchy-Green, por sí es algo, puede ser algo pesado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, para calcular el remolino Kraken, usamos para calcular estas rampas, usamos el cómputo de CICESE y tardaba un día. O sea, esto ya estamos trabajando en eso para mejorarlo. Y, o sea, pues realmente, digamos de que pues sí necesitamos un campo más grande de datos que a veces no es posible tener.
como digo, o sea, lo que nos dice esto es dónde puede haber una estructura que va a llevar y transportar masa de agua. En el otro no hay certeza de eso. Sin embargo, si le preguntamos a un pez, a un barco, a un lanchero, a una lancha, si le importa si el remolino es coherente o no, pues honestamente le da igual. O sea, si le pueden decir que hay un remolino, qué bueno. Pero ahora, si hay un derrame de petróleo y tenemos la oportunidad de saber el estado del remolino, que tampoco es fácil, si hay modelación, o sea, si tenemos una buena modelación donde podemos pronosticar el tiempo y determinar si el remolino va a ser coherente por unos 100 o 5 días o 7 días, pues sí es algo importante. O sea, sí nos podría decir que, bueno, al menos podría atrapar un poco de partículas o de petróleo, por decir algo, ¿no? Con respecto a lo del Caribe, o sea, realmente desde el inicio vimos lo que pone, de hecho ellos ponen que claramente los remolinos que vienen del Caribe se van y forman, contribuyen a la corriente de lazo y nos citan el artículo del Apocalipsis. Y pues, o sea, por ejemplo, aquí está el video donde pueden ver que sí viene el Caribe, sin embargo, no es obvio cómo viene el Caribe. De hecho, o sea, también es cierto que había, o sea, con los datos de aviso no tenemos toda la información completa. Pero resulta complicado decir que los remolinos del Caribe, o sea, al cruzarse van a ser parte del remolino de la corriente de lazo. O sea, no es obvio. O sea, es otra de las cosas que se debe estudiar, y yo creo que una de las formas de que se debe estudiar es usando los modelos oceánicos. No sé si contesté del todo tu pregunta. Sí, muy bien, ¿no? Bien interesante, Fernando, pero a lo mejor luego platicamos pues un poquito más. Muchas gracias, felicidades por el trabajo. Sale. Eric. No, espera, antes teníamos a Ah. Arturo Ronquillo. Sí, muchas gracias. Fernando, ¿me escuchas? Sí. Mira, yo participé en los cruceros del SIGOM. Ajá. Y realizamos más de 64 estaciones a bordo del Justo Sierra. Yo estuve como responsable en la medición de fluorescencia, y pues básicamente lo que se pretende es medir clorofila A. Entonces medimos la clorofila no nada más en las 64 estaciones, sino también en el tránsito de estación a estación, es decir, usamos un fluorómetro de registro continuo. Desde mi punto de vista, es difícil interpretar estos datos porque pues no estamos considerando las corrientes. En algún momento, alguna de las estaciones observé que la fluorescencia se disparó, salí a cubierta, pregunté a un marinero si había alguna plataforma de Pemex cerca, y efectivamente estaba una plataforma de Pemex. Eso me dio a pensar que lo que estábamos midiendo era contaminación, algún hidrocarburo. Bueno, una de las preguntas que tengo es si los remolinos transportan cantidades de contaminantes o de clorofila. Es posible también que nosotros estemos midiendo esa clorofila aunque no estemos dentro de un remolino. Obviamente sería de pensar que si estamos dentro de un remolino, la clorofila o la fluorescencia se dispararía. Desafortunadamente no usamos el corrientómetro. Ahora que lo estuvieron mencionando, creo que sería ideal utilizar el corrientómetro en paralelo con el fluorómetro, porque nosotros podríamos saber si estamos dentro de un remolino y saber los valores de fluorescencia. Si se están disparando, podríamos saber que estamos dentro de algún remolino o no. Repito, no utilizamos el corrientómetro. La verdad es de que creo que hubiera sido ideal. Hasta ahora lo estoy analizando con lo que acaban de presentar ahora.
Y creo que lo ideal, yo desconozco mucho de esta área, lo ideal serían aquí utilizar imágenes satelitales para observar la clorofila, porque pues entiendo que una imagen satelital es así como que un pantallazo de lo que está sucediendo en tiempo real, y nosotros cuando medimos con el fluorómetro de registro continuo, pues vamos haciendo mediciones puntuales que difícilmente las podemos graficar en en una sola imagen, ¿no? Porque pues los cruceros del Sigón duraban casi un mes. Entonces, pues esa es una de las preguntas, ¿no? Nosotros esperaríamos que la fluorescencia se disparara si estamos dentro de un remolino. Esa sería una pregunta. Y pues lo demás es pues más bien como comentario, y pues felicidades por tu presentación, Fernando. Gracias. Bueno, tengo que tener mucho cuidado porque realmente determinar los procesos que ayudan o favorecen a que haya aumento de clorofila, y eso puede ser los remolinos, pero también las corrientes al intensificarse o los puntos hiperbólicos que hablé al inicio, creo. No podemos preguntar hay más gente acá que puede dar su opinión y que sabe más. Contribuyen también a que haya un aumento de clorofila, y no solamente tienen que ser los remolinos puramente. Uno de los problemas para detectar la clorofila en el Golfo de México es la alta nubosidad. De hecho, esta figura, para calcular esta figura por lo que yo sé, fue bastante complicado, porque lo que hacen es como un compuesto de toda la clorofila. Entonces no es fácil de saber o estimar esos procesos. Así que no, o sea, que te pueda contestar bien, no. O sea, yo creo que o sea, están los remolinos, pero las corrientes, o sea, la intensificación de las corrientes también pueden ayudar a que los remolinos, o sea, que la clorofila flore. No sé si alguno de los que esté ahí pueda dar su opinión y nos ayude a comprender esos procesos. Bueno, nada más comentar algo más con respecto a las mediciones de clorofila a bordo del Justo Sierra en estos cruceros del Sigón. No nada más se realizó la medición de fluorescencia de registro continuo, que es en la superficie. La medición de fluorescencia en registro continuo es solamente en la superficie. Además, también se realizaron en las estaciones, en cada una de las estaciones se realizó medición de fluorescencia con el CTD, y bueno, pues se busca siempre el pico de fluorescencia. Pero una cosa es medir en la superficie, eso es todo el tiempo, que se puede comparar con las imágenes satelitales que también son de la superficie, y la otra es la medición en la columna de agua, donde se puede buscar el pico de fluorescencia, no sé, hasta 75, normalmente anda. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho deberíamos hablar con... Sí, a ver, Julio escribió un comentario. A ver. Que dice, si se tiene un campo de velocidad dependiente del tiempo, las partículas siguen las líneas de corriente. Los métodos clásicos son invariantes ante cambios de sistemas de referencia. Depende de los remolinos y de si hablamos de la superficie o de la integrada verticalmente. Me refiero a la fluorescencia. Cuando lo de referencia, perdón. Ah, lo de referencia, okay. Cuando lo de referencia era pregunta también. Perdón. Bueno, era por la pregunta de Efraín, porque, pues, digamos, el punto de los métodos de Fernando es que, digo, es de las cosas que se enseñan en dinámica de fluidos, ¿verdad? Que cuando tienes un flujo dependiente del tiempo, pues
las trayectorias que siguen las partículas no son necesariamente las trayectorias que siguen las líneas de corriente, ¿verdad? O no coinciden con las líneas de corriente. No, no. Entonces, cuando uno usa líneas de corriente para definir un remolino, pues tiene que tener mucho cuidado porque la respuesta a lo segundo es que no son invariantes ante cambios de referencia y entonces uno puede construir un campo que pareciera que es, o sea, que da líneas de corriente circulares y que resulta que pues en la realidad corresponde a, cuando ya uno ve las partículas, pues corresponde a un campo que es completamente, o sea, no tiene nada de que se parezca a un remolino, simplemente se hace un cambio de coordenadas, ¿no? Y lo que te preguntaban ahorita, ya no sé si regresaron a que se esté oyendo, pero digamos, una de las cosas con el Golfo de México es, y que se repite digamos, a lugares, no solo el Golfo de México, pues es algo que se está descubriendo en diferentes sitios, es la idea muy común de pensar que los remolinos anticiclónicos esencialmente son desiertos en términos biológicos, cuando menos, digamos, lo que es la zona fótica y lo que sería en términos de contenido, pues de nutrientes y de productividad biológica. Obviamente la nutriclina está más profunda, la superficie pues se consumen los nutrientes por, digamos, la actividad biológica, pero la idea general, precisamente por o sea, las imágenes de satélite, siempre uno piensa que los anticiclones son regiones de baja producción, que son muchos de los que he estado, de los anticiclones que habló Fernando, me supongo, porque llegué tarde, pero los ciclones, por otro lado, se supone que son el contrario, que son las regiones precisamente por el afloramiento de las isopignas, etcétera, etcétera, que son mucho más productivos. Lo que se ha descubierto ahora les digo, en muchos lugares, incluido el Golfo de México, es la idea de no solo ver lo que ocurre en la superficie, sino de ver la clorofila o la fluorescencia integrada, digo, hasta donde fluorescencia y clorofila sean sinónimos, pero en términos de productividad, una de las cosas que o que se han estado trabajando como resultado también un poco de lo de Sigón fue el encontrar que resulta que si uno integraba la clorofila en la vertical, pues la diferencia entre remolinos ciclónicos y anticiclónicos ya no es tan diferente, o sea, ya no son tan diferentes, ¿no? Y una de las explicaciones es que en los remolinos anticiclónicos hay menos estratificación cerca de la superficie, entonces cuando viene un evento norte, por ejemplo, pues la mezcla que ocurre en la vertical en un remolino anticiclónico, pues alcanza profundidades mucho mayores que en un remolino ciclónico. Y entonces los nutrientes que están de alguna manera en la zona más profunda tal vez, pues alcanzan a subir incluso hacia el interior, y si no lo alcanzan, lo que ocurre es que lo que sucede es que se mezcla todo lo que está, la concentración de nutrientes incluso o sea, el máximo de clorofila que ocurre no en la superficie, sino a una profundidad que, bueno, es variable, pero digamos, debajo de la superficie, pues esa clorofila se puede mezclar aunque no haya una nueva producción, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que dependen mucho de si es ciclónico, si es anticiclónico, y luego, pues, de qué tanto lo que puede estar pasando es que haya una introducción nueva de nutrientes, por ejemplo, en el invierno, en la capa de mezcla, o si no, o si simplemente lo que está ocurriendo es una mezcla del máximo profundo de la clorofila, pues en la vertical, y entonces eso como se mide es que la diferencia de la clorofila integrada entre verano y invierno, pues resulta que ya no es tan grande como uno creía, ¿eh? Pero bueno, esos serían los comentarios por ahí, Fernando. Gracias. No, pues muchas gracias. Espero que Arturo haya escuchado. Le toca a Eric, que tenía la mano levantada desde hace rato, y ahorita leo la pregunta de Efraín. Eric. Sí, gracias. Hola Fernando, muchas gracias. Está muy interesante tu
tu presentación. Mi pregunta es en relación a lo que comentabas, de que, digamos, está como la pregunta abierta de qué procesos estarían provocando el decaimiento o el apocalipsis, ¿no? De los remolinos, utilizando la técnica que presentas. A mí, en lo personal, me parece muy interesante cómo en la animación de Kraken, que es la que tenías creo que más arriba, Ajá. donde empiezas a monitorear la estructura y llega un momento en el que cuando llega al oeste, a la frontera oeste del Golfo, pues se mantiene, digamos, pareciera que no se altera. O sea, se queda estacionado un momento y dices que eventualmente se forman filamentos, ¿no? Y se disipa. Que es interesante porque, bueno, no sé si eso nos esté dando una idea de, pues tal vez el rol de la disipación de un remolino, bueno, más bien el rol que juega la frontera o la topografía en la disipación del remolino, pues tal vez no está pesando mucho en un inicio. Eventualmente hay un proceso que hace que se filamentice, no sé, no recuerdo cómo lo llamaste. Es que es complicado decirlo. No sé, digamos, por ejemplo, la metodología que normalmente, o no sé, a mi parecer es como la más directa, más práctica, que es utilizando el contorno de los 17 centímetros, ¿no? Pues normalmente lo que sucede es cuando se monitorea ese contorno, pues vemos que una vez que llega al oeste se empieza a hacer más pequeño, ¿no? Y eventualmente pues ya depende, de manera objetiva uno puede decir, bueno, en tal momento, en tal punto, de acuerdo, no sé, al área o al diámetro de ese contorno, pues se puede decir que ya se disipó. Y me parece interesante que aquí no sucede eso tan directamente, ¿no? O sea, de manera... de manera directa una vez que llega en la estructura. No sé si haya una idea o tengan una idea de qué procesos podrían estar envueltos en esta disipación. Confieso que para Kraken en su momento lo vi, pero, o sea, por ejemplo, tengo que decir que para Kraken o sea, lo que es los datos de Shelton y Horizon Marine fueron muy acertados. O sea, digamos que es el remolino perfecto. O sea, lo siguieron, o sea, casi las fechas como remolino coherente y lo que dio Horizon Marine son muy similares. Entonces, cuando se está muriendo, o sea, realmente con aviso también lo empezamos a dejar de ver. Digamos que sí fue una estructura muy coherente, si lo queremos llamar así. No, ahorita la verdad, o sea, confieso que cuando terminé este trabajo no quise saber más alrededor de esto, entonces no me acuerdo bien qué estructuras habían alrededor. O sea, hice videos donde quería ver qué había, si había más remolinos, pero no, o sea, no puedo decir realmente, o sea, en este momento qué estructuras había que hayan contribuido. Pero lo que a mí me gustaría usar con datos de modelo o hasta con los datos de aviso, pues sería ver qué estructuras habían y qué eventos o qué sucedía, si había nortes cuando se empieza a perder coherencia o si fue un ciclón. Serían cosas que habría que analizar que no hicimos, ¿no? O sea, realmente lo que tratamos de hacer en este trabajo es una metodología para determinar el inicio y el final de un remolino, que a mi parecer es algo bastante, o sea, no es algo tan trivial. O sea, si usamos datos de líneas cerradas de corriente, como decimos, o sea, no es posible determinar cuándo comienza el remolino en sí y cuándo termina. Entonces, más bien el objetivo de este trabajo fue ese. Y la idea de hacer esta presentación y poner lo que se podría hacer es lo que podríamos seguir haciendo.
y en conjunto con todos los que estén aquí interesados, ¿verdad? Sí, claro. Ok, gracias, Fernando. Gracias. Okay. Efra, ¿tú querías decir algo? Efraín. Creo que no. Ok. Es que no sé si esta pregunta era de Efraín o no, que dice, entonces, de acuerdo con sus resultados de estructuras coherentes lagrangianas, se sugiere cambiar el contorno de los 17 centímetros de Leven para rastrear los eddies de la corriente de lazo. De hecho, el contorno de los 17 centímetros es para determinar la separación o la liberación del remolino de la corriente de lazo. Y si se fijan en el video, que bueno, en algún momento aparecerá, nosotros, o sea, no creo que sea lo más óptimo, pero es lo más práctico para definir una liberación de remolino de la corriente de lazo. O sea, como digo, o sea, para calcular para determinar el inicio y final de un remolino necesitamos un montón de datos y no, o sea, no es fácil tenerlos, ¿no? Entonces, queramos o no, los 17 centímetros es una opción rápida que nos dice más o menos si va a haber liberación o no. De hecho, aquí sí lo podemos ver que usar el contorno más externo, el de 17 centímetros, pues falla. O sea, aquí vemos que nos indica que el remolino ya se separó, luego se va a volver a unir y luego se va a volver a liberar. Ahora, no sé, de hecho, bueno, yo uso para detectar remolinos de manera instantánea, a veces uso el punto elíptico más Okubo Vice y la vorticidad para determinarlo. O sea, no estoy en contra de usarlos. Ahora, si queremos saber si es coherente, pues, o sea, dependiendo del interés del investigador, o sea, como digo, si le dicen a un pescador, a un pez o a un barco que va a tener o sea, que a los barcos que van a hacer cargar a plataforma, a ellos les interesa saber si se va a intensificar la corriente, si es un remolino coherente o no, les da igual. O sea, entonces para ellos podemos usar el contorno externo, las líneas de corriente cerradas o cubo Bayes o el que quieran, y es útil, o sea, da información. O sea, entonces es más bien dependiendo qué queramos estudiar, es lo que podamos usar, porque las estructuras coherentes lagrangianas, pues en cómputo sí son más caras. O sea, sí se llevan tiempo. Claro. Efra, ¿tú quieres? ¿Era tu pregunta? Sí, Ok. nada más para ahondar un poquito más en la discusión, y se me hace muy acertado lo que comentas, Fernando, de que sí depende, o sea, pues hay muchas metodologías, cada una puede tener pues sus usos y el público objetivo, y la mejor representación es la animación que nos mostraste, pues del contorno y el remolino coherente, que no siempre coincide, pero pues ahora sí que dependiendo de lo que uno necesite, pues es la técnica pues, que puedes utilizar, ¿no? Nada más. Perdón por no contestar hace rato, pero... No pasa nada. Gracias. Yo tengo una duda. Hola, Gaby. Fernando. Hola, ¿Cómo Gaby. estás? ¿Qué onda? Oye, va un poco con lo que te preguntó Efraín del Caribe y del artículo de Wang. Ya dijiste que estabas haciendo algo, porque en el Caribe, o sea, porque en el Golfo de México tienes como remolinos bonitos, ¿no? Pero me da la impresión que en el Caribe vas a tener como mucha más interacción entre remolinos y con las corrientes. Entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, no sé qué tanto puedes rastrear remolinos coherentes, porque si te fijas en el trabajo de ellos detectan muchos, pero realmente muy pocos los logran detectar así desde las Antillas hasta el canal, ¿no? Tú si lo has estado haciendo, ¿qué has encontrado o qué esperarías encontrar?
Bueno, de hecho, ¿qué esperaría? La figura que estoy mostrando ahorita es lo que esperábamos que saliera. O sea, que los remolinos no tienen relación alguna. De hecho, pues tuve que sentarme a verla. Son dos figuras. Nada más me presenté la figura 2B de ellos. Al inicio quería calcular las rampas como se calcularon para Yankee o Kraken. Y fue como muy inocente porque no se puede encontrar. Por lo mismo, porque es como una zona como muy inestable, en donde los remolinos se están deshaciendo y deshaciendo continuamente. Y esto ahora me lleva a mis inicios cuando presenté ¿qué es? Como presentas tu anteproyecto de tesis de maestría. Yo quería hacer cosas de estructuras lagrangianas con variedades estables, inestables y puntos hiperbólicos en el Caribe. Y lo primero que me dijo Julio Candela fue, ¡eso no es posible! Y ya se armó la discusión de que dependiendo de las escalas de tiempo, etcétera, pero eso era con datos del ROMS, pero lo que se veía era que los remolinos en esa zona son bastante inestables. No sé si sea por el viento o la topografía, no lo sé, es algo que hay que estudiar. Pero además tendrías momentos en los que pueden interactuar y luego volverse a formar como estructuras más coherentes, no sé si es correcto el término, pero... O sea, por ejemplo, el amarillo, el que está hacia el fondo, es el más coherente, en el instante que lo encontré, ¿sí? Y de hecho dura 85 días, o sea, hacia atrás, o sea, va a ser una estructura más o menos redondita, o bueno, si los ven son deformes, ni siquiera son redondos, como 60 días, o sea, atravesar el Caribe no creo que pues tardan muchísimo más, entonces, no, o sea, no sé, o sea, yo creo que sí hay que estudiar el porqué de la ausencia de coherencia en el Caribe, que de hecho debe ser bastante importante, sobre todo pensando en lo del sargazo, pero creo que no sé las razones, sino más bien hay que estudiarlas, o sea, pero lo primero que estimábamos es que no iba, que la figura de Juan, al menos como remolinos coherentes, no son. No sé Creo que dura 2 años, el más largo de ellos, el que captan desde el Atlántico y que llega hasta arriba, creo que era más de un año fácil, pero creo que hasta 2 años. Bueno, pues ahí está la respuesta que está abajo en las gráficas de los tipis. Y, y no, ninguno de esos remolinos alcanza creo que o sea, un quinto de año son 75 días. O sea, más o menos el primero, más o menos se aproximaría. O sea, no. Ok, gracias, saludos. Sale, bueno. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Estuvo muy interesante, hubo buena discusión. Pues nos vemos en 2 semanas. Nuestra ponente es Natalie Cordero. Y todavía no sabemos de qué nos hablará, pero seguro algo muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber creado este grupo y bueno, seguiré mirándolos. Perfecto. No sé si Efra o Eric quieren decir algo más. No, Karina, gracias a Fernando una vez más. Ok. Bueno. Bueno. Gracias.